Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor que nos anima, que nos ayuda sobre todo también a crecer en nuestra vida cristiana. Estamos estudiando el primer evangelio escrito, ordenado, organizado, que es justamente San Marcos. Nosotros estábamos hablando y seguimos en este curso bíblico hoy sobre las leyes del camino. Dentro de esta estructura, de esta división que le llamamos toponímica, el autor sagrado nos presenta como primer elemento dentro de esta ley es que el Hijo del Hombre debe sufrir. El segundo elemento es que los seguidores de Jesús deben sufrir. Y aquí nosotros hablábamos en una división A y B. El primero es pasión y resurrección, pero en una forma interna, digamos, es decir, algo que nosotros padecemos, que nosotros también llegamos a una resurrección, pero mirado desde el cristiano en sí, la vida del cristiano. ¿Qué significa para nosotros nuestra pasión? ¿Qué significa para nosotros nuestra resurrección? Y el B sería también lo mismo, pero desde las persecuciones externas. Dos elementos importantes para entender nuestra cruz. Miremos la primera parte. Al discípulo que sigue a Jesús en el camino, al cristiano, se le exige un cambio radical. Un cambio radical, es decir, es aquí donde nosotros tenemos que comenzar a cambiar, es aquí donde nosotros tenemos que demostrar que asumimos nuestra cruz en el día a día. Porque nosotros recordamos que somos limitados y como personas limitadas, creación limitada, el hombre, el humus, de ahí viene humanidad, de ahí viene entonces el ser hombre, necesita el mirarse dentro de sí mismo, el conocerse quiénes somos y por lo tanto después el aceptar nuestra misma condición para que exista un cambio radical. Mientras nosotros no nos conocemos, mientras nosotros no nos asumimos, después es muy difícil que exista un cambio, ¿verdad?
en la vida de la persona. Esto importa o lleva de por sí para nosotros un sufrimiento interno. De ahí entonces nosotros decimos pasión, resurrección, pero en una forma interna. Vea opocoñandere, es decir, toca lo más profundo, toca nuestras fibras de nuestra esencia, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros queremos, hacia dónde nosotros queremos caminar, ¿verdad? El dejar lo que se tiene para seguirle, anunciado estereotípicamente en el marco de entrada de Galilea. Es decir, yo tengo que dejar, tengo que cambiar, tengo que ponerme entonces en sintonía para poder seguir a Jesús. Y esto no es fácil, ¿verdad? Esto entonces nos toca a nosotros y esto nos es difícil. En los resúmenes de las vocaciones que también nosotros encontramos y de una manera solemne y paradójica, o en la llamada universal al inicio del camino, se va concretizando en etapas bien marcadas. Entonces vamos a ver un poco lo que nos cuenta justamente San Marcos en estos inicios. Hay que dejar muchas cosas, ¿verdad?, para seguir a Jesús. No es fácil. En el primero encontramos en el 1:16, justamente después de que Jesús haya anunciado y haya dicho el reino de Dios está cerca, y justamente dice, mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores de hombres. Es decir, hay una primera presentación. Después Jesús les dice, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Ellos dejaron sus redes. Este es el primer grupo, ¿verdad? Aquí le ve a quién. Le ve a Simón y a su hermano Andrés. Simón y su hermano Andrés. Luego dice, avanzando un poco más, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Dejando, ¿se dan cuenta? Todo lo que significa para nosotros el seguimiento, porque ¿verdad? Estamos reflexionando sobre lo que significa el seguimiento, ir detrás de Jesús. Implica, decíamos, en una forma interna, esta es una pasión. Entonces ahora vamos a entender lo que significa la pasión. La pasión, de cierta manera, significa una renuncia profunda, personal, para poder hacer un camino de santidad, un camino de bondad, un camino de realización, un camino de felicidad. Bueno, entonces eso se nos presenta desde el inicio en que comienzan las vocaciones, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos en el 2:14, tenemos otra que es el llamado de Leví. Comienza desde el 13 diciendo, Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Es una introducción, ¿verdad? Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Así de sencillo, así entonces nos narra con una, podemos decir, con una sencillez, ¿verdad? Muy parco todo, ¿verdad? O sea, muy sencillo todo. Un pasar, mirar, llamar, el otro que se levanta y que lo sigue. Pero siempre implicaría para nosotros una pasión, es decir, una renuncia. Entonces, también dice de una manera solemne y paradójica en la llamada universal al inicio del camino. Al inicio del camino también ahí Jesús les vuelve a llamar, el que quiera seguirme, ¿verdad? Que tome su cruz cada día y me siga, que no es nada fácil, ¿verdad? Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Qué bueno también en este aspecto, ¿verdad?, del seguimiento. Se va entonces concretizando en estas etapas muy bien marcadas. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento.
En unos días Mike Pompeo visitará el Vaticano, pero ya ha avisado de sus intenciones. El secretario de Estado de Estados Unidos dice en Twitter que el Vaticano pone en peligro su autoridad moral si renueva el acuerdo con China. Se refiere al acuerdo provisional que entró en vigor el 22 de septiembre de 2018, que permite al Vaticano nombrar nuevos obispos para este país. En este tiempo solo han podido nombrar 5 nuevos obispos. Ahora la Santa Sede y Pekín están estudiando si renovar el acuerdo. Para el vaticanista Jerry O'Connell, aunque ese acuerdo fue importante, el problema es que solo habría tratado la situación de los obispos. Hay otras cuestiones sobre la mesa y la situación para la iglesia clandestina sigue siendo crística. En el acuerdo provisional no se trata la cuestión de la llamada iglesia clandestina, los sacerdotes y comunidades que no son oficialmente reconocidos por China. Lo que hemos visto es que hay más represión religiosa desde que Xi Jinping llegó al poder. Mike Pompeo ya avisó hace un año con este discurso en el Vaticano. Refiriéndose a China, dijo que cuando el Estado gobierna de modo absoluto, Dios se convierte en una amenaza absoluta para la autoridad. Humildemente pedimos a la Santa Sede que se una a nosotros. Pedimos a los representantes de todas las naciones presentes aquí hoy que se unan a nosotros. ¿Qué podría ser más poderoso que todas nuestras voces juntas pidiendo la libertad para adorar a Dios? El ala dura del Partido Comunista en Pekín tampoco quiere renovar el acuerdo por miedo a que el Vaticano les presione para que emprendan aperturas en el campo de la libertad religiosa. Por eso, los expertos piden al Vaticano que aproveche la renovación para pedir alguna contrapartida en este ámbito. En esa línea va el mensaje de Mike Pompeo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad.
Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, estamos reflexionando sobre este libro tan importante. Es el primer evangelio que se escribe, o mejor dicho, el primer evangelio que se pone
por escrito en una forma ordenada, en una forma bien detallada también el evangelista Marcos, es decir, la comunidad que comienza a reflexionar y comienza a transmitirnos aquellos elementos fundamentales, esenciales que estaba viviendo la tradición, ¿verdad?, de esa comunidad, de esa iglesia. Nosotros estamos hablando de esa pasión, resurrección y sobre todo que indica para nosotros una pasión y una resurrección interna en primer lugar. Al discípulo se le exige paz interna. Paz interna. Diga, tú y ñandea lleva ya ñande yarara pueri y no tenemos esa paz, agua puya ñande. Si no existe la paz interior, si nosotros no estamos en esa paz del Señor, evidentemente que después será muy difícil entrar en este seguimiento. ¿Por qué? Y porque estamos entonces distraídos en tantas cosas, en tantas problemáticas. En la comunidad de la que forma parte, ¿verdad?, el discípulo, en la comunidad de los seguidores del maestro, es donde debe existir esta paz, se entiende, ¿verdad? En la iglesia siempre tenemos que tener esa paz. Si nosotros no caminamos en la paz, después va a ser mucho más difícil que nosotros también queramos ofrecer la paz. Hasta diría yo imposible, ¿verdad? Hasta sería imposible. Entonces, tenemos que procurar aquí buscar primero ese aguapú interior. Se trata, por lo tanto, de una paz que se ve atentada por las rencillas sobre la primacía y la presencia de presuntos competidores. Presuntos competidores. Rencillas internas. ¿Por qué estamos hablando de una pasión interna o por qué estamos hablando de una resurrección interna? Porque upea, todo esto tenemos que comenzarlo por casa. Es decir, el seguimiento de Jesús comienza interiormente. Pero comenzar interiormente quiere decir yo, ¿verdad? Primero, personalmente, mi conversión. Al mismo tiempo significa la otra persona. Es decir, cuando nosotros decimos la otra persona, significa entonces el grupo, significa la comunidad, significa mi iglesia. Y por eso se trata de una paz que se ve atentada por las rencillas que existen entre nosotros. Cualquier llave, ¿verdad? ¿Quién va a abrir? ¿Quién tiene la llave? ¿Quién limpió el baño? ¿Quién no limpió? ¿Quién trajo esto? ¿Quién preparó la silla? Cualquier cosa. Y entonces algunos hasta se adueñan de esas cosas, ¿verdad? Entonces son rencillas internas. Quiere decir que en una institución, como siempre, porque se necesita de una institucionalidad, ¿verdad?, como iglesia. Pero recordemos que la iglesia es comunidad. Común, unidad. Unidad, entonces, de todos. Por eso es común, unidad. Unidad, entonces, en todos los sentidos de donde nosotros entendemos la fuerza y la gracia de una iglesia que trabaja, de una iglesia que quiere evangelizar. Pero si no tenemos, dice aquí, esa paz interior, esa paz nuestra, que también después va a ser, si no tenemos esas resurrecciones, es decir, esa vida interna, esa vida nueva, que viene y se ofrece a los demás, ciertamente que después será muy difícil ofrecer y nadie se convertiría, ¿verdad?, hacia lo elemental y lo fundamental. Bueno, entonces desde ahí podemos entender muy bien la propuesta del Señor. Nosotros esta situación podemos leer en el 9:33, cuando nos habla de la verdadera grandeza. Aquí estamos frente a una comunidad, dice, llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa, les pregunto, ¿de qué ustedes hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande, ¿verdad? Entonces, sentándose, llamó a los 12, les dijo, el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo le dijo, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino aquel que me ha enviado. Fíjense entonces esto de la verdadera grandeza. Entonces son las rencillas que muchas veces nosotros encontramos. Más para importante vea. Más para la cacpa, ¿verdad? Y esto sucede mucho en nuestras comunidades, en nuestras capillas, en nuestras iglesias, ¿verdad? Muchos problemas, ¿verdad?, de separaciones, justamente suceden por esto.
Y también si nosotros después vamos a hablar y vamos a entrar profundamente en aquello que es el aspecto de la familia, el aspecto de los matrimonios, ¿verdad? Muchas veces por estas rencillas, por estos problemas, por estas luchas, hacemos entonces que nosotros caigamos en esta dificultad. Pero son nuestras pasiones, pero al mismo tiempo tenemos que atender que estas pasiones internas, luchas internas, luchas intestinas, decimos también nosotros, ¿verdad? Tenemos que apuntar a una resurrección, a un cambio interno, es decir, a un cambio de la persona como tal. La profunda paz interna en la comunidad supone una lucha de cada día para desterrar obstáculos a nivel estrictamente personal. Profunda paz interna supone una lucha de cada día. Eso supone la lucha de cada día. Y así entonces podemos desterrar obstáculos a nivel estrictamente personal. Obstáculos estrictamente personal. Ahora, el punto central y el foco iluminador de la realidad cotidiana es seguir a Jesús. Seguir a Jesús, seguir luchando, seguir empeñándonos. Pero aquí entonces, como punto central y foco iluminador, tenemos el seguimiento de Jesús. Práctica que no puede ser entendida con categorías humanas. Esta práctica del seguimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros hablábamos de una paradoja, ¿verdad? Estábamos hablando del bien y del mal, la presencia del bien y del mal, de la luz, de la oscuridad y así sucesivamente, de la noche, del día. Y por lo tanto, para nosotros es una cuestión paradójica, ¿verdad? Por lo tanto, estas son obstáculos también, escándalo al buen caminar. Son obstáculos al buen caminar, como testimonio, como ejemplo, como una visualización de la situación o de los problemas en que nos encontramos. Y todo tropiezo, atención, todo tropiezo debe ser radicalmente eliminado. Todo tropiezo debe ser radicalmente eliminado. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, Tú nuestras lágrimas enjugarás. tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, Tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Estamos en este capítulo tan interesante que nos habla sobre esa pasión, resurrección interna. Y por eso decíamos que
al discípulo se le exige esa paz interna. Nosotros recién hablábamos y decíamos que todo tropiezo debe ser radicalmente eliminado. Debe ser eliminado todo tropiezo. Eso lo encontramos en el 9:42, cuando se nos dice: si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que lo ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Entonces, se da cuenta que la gravedad del escándalo es tanto, dice, es mejor ponerlo en el cuello, ¿verdad?, atado a una piedra y tirarlo de molino encima. Es como para decir, nunca más esta persona puede seguir en esta situación. Hay que sacar, hay que erradicar, hay que limpiar. Prácticamente eso es lo que está proponiendo, ¿verdad? Entonces, es bastante complicado, ¿verdad? Todo tropiezo debe ser radicalmente eliminado. Todo tropiezo, radicalmente eliminado. Después, llámese que cada uno, ¿verdad?, quiere buscar todo lo que significa dentro del deseo de mandar, llámese, por lo tanto, este deseo de mandar, gueto cerrado. Esto significa para nosotros exclusividad en el ministerio propio y heredado del crimen. Esto también nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? ¿Cuál es eso que nos puede alejar de Dios? ¿Cuál es ese pecado? Eso es, como nosotros decimos, ese gueto cerrado. Eso es como un crimen, ¿verdad?, para la comunidad. Eso es el crimen mayor, ¿verdad?, que nosotros podemos traer a la comunidad. Nosotros, en todo caso, tenemos que pensar, todo tropiezo, ya dijimos, debe ser eliminado, pero así de raíz. Llámese este deseo de mandar, ¿verdad?, gueto cerrado, exclusiva en el ministerio propio y heraldo, de cierta manera, nosotros que anunciamos, que mostramos, que llevamos también en nuestra vida como herederos verdaderamente del Cristo, a quien nosotros estamos anunciando. En el 9:38-41 nos presenta esta situación, ¿verdad? Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que está contra nosotros está contra nosotros. Entonces, esto es lo que nos dice desde este aspecto. Todo tropiezo debe ser ahora ese gueto que está cerrado, exclusiva en el ministerio propio y heredero de Cristo. Ahora, el deseo de poderío, del poder, se opone el servicio hecho a los pequeños en nombre de Jesús. Acoger a un niño es recibir al mismo Cristo y a quien le envió. Es una acogida cordial, afectiva, como la de Jesús, que tomó al niño en sus brazos, y ver quién verdaderamente puede responder a eso, tomar al niño en sus brazos. No se trata, por lo tanto, de que los pequeños tengan un papel especial en la comunidad de seguidores. No es que tienen que tener un papel especial, ¿verdad? Sino que el discípulo debe de llegarse cariñosamente incluso hasta los niños. ¿Por qué? Porque desde aquí nosotros entendemos, fíjense que esta es una estructura también de la tradición
de la cultura de ese momento y de ese lugar, donde ellos saben que el hacerse presente, el acompañar a las personas, hace que el discípulo debe llegarse cuidadosamente hasta todos los otros niños. En vez de disputar sobre la primacía del bien, de recordar la actuación del maestro, que acogió con cariño a los niños. Acogió con cariño a los niños. Ellos son el signo del buen recibir del reino. Son los cuales de esta situación que nosotros nos encontramos, estas personas tienen que ser capaces. Entonces nos está hablando de capacidades, de estar confiados siempre en los brazos de Jesús. Solamente cuando somos dueños de nosotros mismos, por eso cuando somos capaces, cuando nos damos cuenta de esa realidad, entonces podemos ofrecer, ¿verdad?, lo hermoso, lo bondadoso, lo que Dios quiere verdaderamente como voluntad suya. Entonces, por eso es que nosotros estamos hablando y estamos diciendo que estos son obstáculos de escándalo o al buen caminar. Y todo tropiezo debe ser radicalmente erradicado. Llámese ese deseo de mandar, gueto, cerrado, etc. Al deseo de poderío decíamos acoger a un niño. ¿Por qué al niño? El niño es lo más sencillo, lo más humilde. Entonces no es que yo tengo que lucubrar, tengo que pensar. El niño se relaciona directamente hasta con un extraño, ¿entiendes? Entonces toda vez que haga un camino lindo y verdadero. Por lo tanto, acoger a un niño es recibir al mismo Cristo y a quien le envió. Y es una acogida para que los pequeños tengan un papel especial en la comunidad de seguidores. Entonces, no se trata, ¿verdad?, que los niños tengan un papel especial, sino que como seguidores, el discípulo debe de llegarse cariñosamente incluso hasta los niños. Hasta los niños se debe llegar entonces para que puedan entender y comprender lo que se está transmitiendo como mensaje. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Su padre dejó, construí mi vida
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando la teología de Marcos. Decíamos recién que no se trata de que los pequeños tengan un papel esencial en la comunidad, de seguidores, sino aquel que el discípulo debe de llegarse cariñosamente, incluso decíamos hasta los niños, en vez de disputar sobre la primacía, deben de recordar la actuación del maestro que acogió con cariño a los niños. Acogió, es decir, hacer como una exégesis, mirar de nuevo, mirar siempre profundamente. Ellos son el signo del buen recibir del reino. Los niños, entonces, son el signo del buen recibir del niño. Ahora, al deseo de exclusividad que nosotros podemos encontrar, se opone una visión nueva de universalismo. ¿Cuál es el universalismo propuesto ahora? Los hombres, ¿verdad? Los segulares y todos los que están detrás del Señor, los seguidores, se aunan en el nombre de Jesús, se aunan en el nombre de Jesús y no en nombre de ningún otro. Debe ser entonces en ese nombre de Jesús. El seguidor no puede prohibir, no puede repudiar a nadie que actúe en nombre de Cristo. Y como él, esto ni siquiera en el caso del exorcista, que sin pretender al grupo o la iglesia, está llevando a cabo la misión especial de Jesús, la misión especial de Jesús y sus discípulos que hayan echado a los demonios, ¿verdad? Echar a los demonios. Esa es la misión principal, echar a los demonios. La paz tiene que darse entre todos ustedes los hombres que actúan en el nombre de Jesús. En esta comunidad nueva tienen cabida los casados, pero sujetos también a una ley nueva, que cambian la misma idea del matrimonio. Cambian la idea del matrimonio. Al seguir, no le es lícito repudiar a su cónyuge, al seguidor, al que está ahí. No le es lícito repudiar, ¿verdad?, a su cónyuge. Al contrario, no le es lícito repudiar a su cónyuge. ¿Cómo es esto? Primero, la esposa, y después ahora estamos mirando un poco quién es el que está interfiriendo, ¿verdad?, dentro de esa familia. Entonces el seguidor no puede prohibir repudiar a nadie que actúe en el nombre de Cristo. Esta comunidad nueva tiene los casados, pero sujetos a una ley nueva que cambia la misma idea del matrimonio. Al seguidor no le es lícito repudiar a su cónyuge. No le es lícito, absolutamente. No le es lícito repudiar a su, en este sentido, a la persona, ¿verdad?, que está con él. Esta comunidad nueva tiene cabida, los casados, pero sujetos a una ley nueva que cambia la misma idea del martirio. Al seguidor no le es lícito repudiar a su cónyuge. Si esto va acompañado de segundas nupcias, de una nueva unión marital, marido y mujer tienen unos mismos derechos y obligaciones. A este precepto, ¿verdad?, que fue escrito. Ahora, ambas partes pueden emitir su vencimiento de separación y entonces al seguidor no le es lícito, ¿verdad?, repudiar de nuevo a su cónyuge, sino que marido y mujer tienen unos mismos derechos y obligaciones en este proceso. Ambas partes deben emitir su veredicto de separación. Ambas deben emitir separación. Pero si quisiera seguir yo, ¿verdad?, si yo quisiera seguir perteneciendo a una comunidad en la que tiene que exigir fundamentalmente paz y seguimiento, no puede ni ella ni él tomar de nuevo marido o mujer respectivamente. En ambos casos se convierten en adúlteros, en romper de la luz que también debe ir en el matrimonio
¿verdad?, de la gente. Esto es importante. Son rompedores, en este caso, de la paz, que también deben de ser exigentes en el matrimonio, ¿verdad?, y a la que han sido llamados como cónyuges. Esto hablando un poco del aspecto, ¿verdad?, del matrimonio, el sacramento, donde hay un berit, una alianza. ¿Y quién me da la fuerza? Y bueno, aquí está la pasión y está la resurrección. Está la muerte a muchas cosas, nuestro egoísmo, pero también de cierta forma, en la medida en que nos esforzamos, tenemos la vida, digamos. Tenemos entonces la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama y que podemos llevarlo adelante. Bueno, vamos a mirar un poquitito más lo que nos está diciendo aquí. El matrimonio, a lo que ha sido llamado ambos cónyuges. A imagen de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos esta gran riqueza, ¿verdad?, para reflexionar, ¿verdad? Somos imágenes de Dios, es decir, estamos nosotros con las mismas cualidades y capacidades de Dios. Y en este sentido, ¿verdad?, la antigua creencia de que los bienes de este mundo eran un aceitado, era un elemento de aceite para el buen dormir, una muestra de la fecundidad divina se opone. La mentira tiene elementos, como decimos nosotros en nuestro dulce idioma, ¿verdad? Y patambeque la gente. La mentira tiene patas cortas, en el sentido de que ¿verdad? Aquí, sin embargo, se opone la renuncia radical a toda posesión. El seguidor de Cristo tiene que dejar necesariamente atrás sus bienes repartidos entre los necesitados. Solamente después se puede amar a la comitiva, a la iglesia que va detrás de Cristo. Pero, entonces aquí el adversativo, esta renuncia no alcanza, esta renuncia no solamente nos pone barrera, ¿verdad?, a las riquezas materiales, sino que a todo el mundo natural. Es un quedarse pendiente solo de la palabra de Jesús. Y bueno, queridos amigos, queridos hermanos, estamos reflexionando nosotros, ¿verdad?, sobre la pasión, resurrección interna. Es decir, esa resurrección, ese cambio, esa metanoia va a venir desde una resolución interna, donde nosotros apuntamos, conocemos y procuramos vivir todo lo que se nos propone aquí como evangelio. Y vamos terminando, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.